El hombre que la historia conoce como Saparmurat Niyazov nació el 19 de febrero de 1940 en la ciudad de Ashgabat, en lo que entonces era la República Socialista Soviética de Turkmenistán. Su llegada al mundo ocurrió en circunstancias marcadas por la tragedia y la adversidad, elementos que definirían no solo su infancia, sino también la narrativa que él mismo construiría décadas después para justificar su ascenso al poder absoluto. El pequeño Saparmurat vino al mundo en una familia turcomana de origen humilde, en una región del mundo que pocos en Occidente podrían siquiera ubicar en un mapa, pero que se convertiría en el escenario de una de las dictaduras más extravagantes y opresivas del siglo XX. La infancia de Niyazov estuvo marcada por pérdidas devastadoras que moldearían profundamente su carácter y su posterior visión del mundo. Su padre, Atamurat Niyazov, murió combatiendo en el frente durante la Segunda Guerra Mundial cuando Saparmurat era apenas un niño pequeño. Esta ausencia paterna dejó una huella indeleble en el futuro dictador, quien más tarde explotaría esta orfandad como parte central de su mitología personal. Sin embargo, la tragedia más definitoria de su vida estaba aún por llegar. El 6 de octubre de 1948, un devastador terremoto sacudió la ciudad de Ashgabat con una magnitud que algunos estudios estiman entre 7.3 y 10 en la escala de Richter. El desastre natural arrasó con aproximadamente el 90% de los edificios de la ciudad y cobró la vida de más de 100.000 personas, aunque las cifras exactas siguen siendo disputadas debido al secretismo soviético de la época. Entre las víctimas del terremoto de Ashgabat se encontraban la madre de Niyazov y sus dos hermanos. El pequeño Saparmurat, de apenas 8 años de edad, sobrevivió milagrosamente al cataclismo que destruyó su hogar y su familia. Quedó completamente huérfano, una condición que lo definiría de maneras que nadie podría haber anticipado en aquel momento. Fue enviado a un orfanato estatal, donde pasaría los siguientes años de su vida bajo el cuidado impersonal del sistema soviético. Esta experiencia de soledad y desamparo institucional forjaría en él una personalidad compleja, caracterizada por una profunda desconfianza hacia los demás y una necesidad obsesiva de control y reconocimiento. Para comprender verdaderamente la vida de Niyazov y el régimen que eventualmente establecería, es necesario explorar la historia de Turkmenistán y su lugar dentro del vasto imperio soviético. Esta región de Asia Central, caracterizada por vastos desiertos y una cultura nómada ancestral, había sido incorporada al imperio ruso durante el siglo XIX tras una serie de conquistas militares brutales. Los turcomanos, un pueblo de origen túrquico con tradiciones islámicas y una rica herencia de vida nómada, fueron sometidos a un proceso de rusificación que transformó radicalmente su sociedad tradicional. La geografía de Turkmenistán es dominada por el desierto de Karakum, uno de los más grandes del mundo, que cubre aproximadamente el 70% del territorio nacional. Este paisaje inhóspito, con temperaturas que pueden superar los 50 grados centígrados en verano, ha moldeado profundamente la cultura y las tradiciones del pueblo turcomano. Las escasas fuentes de agua, principalmente el río Amu Daria en el norte y algunos oasis dispersos, han sido históricamente los centros de asentamiento humano. Bajo la superficie de este desierto aparentemente estéril, sin embargo, yacen enormes reservas de gas natural, que eventualmente convertirían a Turkmenistán en uno de los países con mayores recursos energéticos del mundo, un factor que sería crucial para entender la dinámica de poder en la era post-soviética. Bajo el dominio soviético, Turkmenistán experimentó transformaciones profundas que alteraron fundamentalmente su estructura social y económica. La colectivización forzosa de la agricultura devastó las comunidades rurales tradicionales, mientras que la industrialización impuesta desde Moscú creó nuevas clases sociales y dependencias económicas. El cultivo del algodón, impuesto como monocultivo por las autoridades soviéticas, transformó el paisaje agrícola y creó problemas ambientales que persisten hasta hoy, incluyendo la desertificación de vastas áreas y la contaminación del suelo por pesticidas y fertilizantes químicos. La educación soviética, sin embargo, proporcionó oportunidades que no habrían existido en la sociedad tradicional turcomana. Niyazov, a pesar de sus orígenes humildes y su condición de huérfano, pudo acceder al sistema educativo estatal.
Tras completar su educación secundaria, se formó como ingeniero en el Instituto Politécnico de Leningrado, una de las instituciones técnicas más prestigiosas de la Unión Soviética. Esta formación técnica, aunque no particularmente distinguida, le proporcionó las credenciales necesarias para comenzar su ascenso dentro del aparato burocrático del Partido Comunista. El joven Niyazov ingresó al Partido Comunista de la Unión Soviética en 1962, iniciando así una carrera política que lo llevaría eventualmente a la cúspide del poder en su república natal. Su ascenso fue gradual pero constante, beneficiándose de la lógica del sistema soviético que premiaba la lealtad y la obediencia por encima del talento o la iniciativa. Ocupó diversos cargos en el aparato del partido en Ashgabat, demostrando una habilidad notable para navegar las complejidades de la política soviética y cultivar relaciones con figuras poderosas. Durante las décadas de 1960 y 70, Niyazov fue escalando posiciones dentro de la jerarquía del Partido Comunista Turcomano. Trabajó en diversos sectores del aparato estatal, desde la industria hasta la construcción, acumulando experiencia administrativa y, más importante aún, construyendo una red de contactos y aliados que le servirían en el futuro. Su estilo de liderazgo en esta época era característico del funcionario soviético típico, cauteloso, conformista y profundamente leal a sus superiores. El punto de inflexión en la carrera de Niyazov llegó en 1985, cuando fue nombrado primer secretario del Partido Comunista de la República Socialista Soviética de Turkmenistán, convirtiéndose efectivamente en el líder de la República. Este nombramiento coincidió con la llegada de Mikhail Gorbachov al poder en Moscú y el inicio de las políticas de glasnost y perestroika, que eventualmente desencadenarían la disolución de la Unión Soviética. Niyazov, sin embargo, se mostró reticente ante estas reformas, prefiriendo mantener el control férreo sobre su república mientras observaba cautelosamente cómo evolucionaban los acontecimientos en el centro del imperio. La posición de Niyazov como líder del Partido Comunista Turcomano le permitió consolidar su control sobre todos los aspectos de la vida en la república. A diferencia de otras repúblicas soviéticas donde surgieron movimientos de oposición y reformistas, Turkmenistán permaneció notablemente tranquilo bajo su liderazgo. Esta estabilidad, que Niyazov presentaría más tarde como evidencia de su sabiduría y popularidad, era en realidad producto de un sistema de control social heredado de la era soviética y perfeccionado por su administración. Los años finales de la Unión Soviética fueron un periodo de incertidumbre y maniobras políticas para los líderes de las repúblicas periféricas como Turkmenistán. Niyazov demostró una notable habilidad para adaptarse a las circunstancias cambiantes, manteniendo su posición de poder mientras el imperio soviético se desmoronaba a su alrededor. Cuando en agosto de 1990 un grupo de conservadores intentó un golpe de Estado contra Gorbachov, Niyazov inicialmente guardó silencio, esperando ver qué facción prevalecería antes de pronunciarse. Esta cautela calculada era característica de su enfoque político, priorizando siempre la supervivencia personal sobre cualquier compromiso ideológico. El 27 de octubre de 1991, Turkmenistán declaró formalmente su independencia de la Unión Soviética, uniéndose a la oleada de nuevos estados que emergían de los escombros del imperio. Para Niyazov, este momento representaba tanto un desafío como una oportunidad sin precedentes. Ya no tendría que responder ante las autoridades de Moscú, pero tampoco contaría con el respaldo del aparato soviético para mantener el orden. La solución que encontró fue transformarse de funcionario comunista en líder nacionalista, una metamorfosis que realizaría con sorprendente facilidad. En las primeras elecciones presidenciales de Turkmenistán independiente, celebradas en octubre de 1991, Niyazov obtuvo el 99.5% de los votos, una cifra que establecería el patrón para todas las consultas electorales futuras en el país. Estos resultados, evidentemente fabricados, reflejaban no tanto el apoyo popular genuino como el control absoluto que Niyazov ejercía sobre el aparato estatal y los mecanismos electorales. La oposición política, prácticamente inexistente, fue sistemáticamente marginada y perseguida en los años siguientes. La transición de la era soviética a la independencia presentó desafíos económicos significativos para Turkmenistán. La ruptura de las cadenas de suministro soviéticas
La pérdida de subsidios de Moscú y la necesidad de establecer relaciones comerciales independientes crearon dificultades iniciales. Sin embargo, Turkmenistán contaba con una ventaja crucial que otros estados postsoviéticos carecían: enormes reservas de gas natural que lo convertían en uno de los países con mayores recursos energéticos del mundo. Niyazov pronto comprendió que el control sobre estos recursos le proporcionaría no solo riqueza personal, sino también los medios para mantener su régimen. Durante los primeros años de independencia, Niyazov comenzó a desarrollar el culto a la personalidad que eventualmente alcanzaría proporciones grotescas. Se autoproclamó Turkmenbashi, que significa líder de todos los turcomanos, un título que reflejaba sus ambiciones de ser visto no simplemente como un presidente, sino como el padre fundador y guía espiritual de la nación. Este proceso de autodeificación se intensificaría dramáticamente a medida que consolidaba su poder absoluto sobre todos los aspectos de la vida turcomana. El sistema político que Niyazov construyó en Turkmenistán era una dictadura personalista en su forma más pura. Todos los poderes del Estado estaban concentrados en su persona y ninguna decisión significativa podía tomarse sin su aprobación directa. El Parlamento, conocido como Mejlis, funcionaba como un mero sello de goma para sus decretos, aprobando unánimemente cualquier propuesta que emanara de la presidencia. El poder judicial carecía de independencia alguna, sirviendo como instrumento de represión contra cualquier forma de disidencia. Si te está gustando este video sobre la increíble historia de Saparmurat Niyazov, suscríbete al canal para no perderte la segunda parte, donde exploraremos los aspectos más bizarros y oscuros de su dictadura. La represión política en Turkmenistán, bajo Niyazov, fue sistemática y despiadada, aunque menos sangrienta que la de otros dictadores contemporáneos. El régimen no necesitaba recurrir a masacres masivas para mantener el control. El miedo omnipresente, la vigilancia constante y la destrucción metódica de cualquier forma de organización independiente eran suficientes para garantizar la sumisión de la población. Los servicios de seguridad, herederos del aparato soviético, monitoreaban las comunicaciones, infiltraban cualquier grupo potencialmente disidente y mantenían extensos archivos sobre los ciudadanos. Los opositores políticos enfrentaban un destino sombrío en el Turkmenistán de Niyazov. Aquellos que se atrevían a criticar públicamente al régimen eran arrestados, sometidos a juicios espectáculo y condenados a largas penas de prisión en condiciones brutales. Muchos fueron enviados a campos de trabajo en el desierto, donde las condiciones extremas cobraban un alto precio en vidas humanas. Otros simplemente desaparecían, sus familias dejadas sin información sobre su paradero o destino. El exilio forzoso era otra herramienta común, con disidentes prominentes obligados a abandonar el país bajo amenaza de represalias contra sus familiares. Un caso particularmente notorio fue el del exministro de Asuntos Exteriores, Boris Shikmuradov, quien había sido uno de los funcionarios más cercanos a Niyazov antes de caer en desgracia. Después de huir al exilio, Shikmuradov se convirtió en una voz prominente de oposición, denunciando los abusos del régimen desde el extranjero. En noviembre de 2002, supuestamente regresó a Turkmenistán para participar en un intento de golpe de Estado que incluía un ataque al convoy presidencial de Niyazov. El complot fracasó y Shikmuradov fue capturado, sometido a un juicio televisado donde confesó sus crímenes en términos humillantes y condenado a cadena perpetua. Su destino posterior permanece desconocido, y muchos observadores creen que murió en prisión poco después de su condena. El intento de asesinato de noviembre de 2002, real o fabricado, proporcionó a Niyazov el pretexto perfecto para una represión masiva. Miles de personas fueron arrestadas en las semanas siguientes, incluyendo familiares de los supuestos conspiradores y cualquier persona que las autoridades consideraran sospechosa. Las purgas se extendieron a todos los niveles del gobierno y la sociedad, eliminando a cualquier figura que pudiera representar una amenaza potencial para el poder absoluto de Turkmenbashi. El sistema de vigilancia se intensificó, y nuevas leyes restrictivas fueron promulgadas para criminalizar prácticamente cualquier forma de disidencia. El control de la información era fundamental para el mantenimiento del régimen. Los medios de comunicación estaban completamente subordinados al Estado, sirviendo como instrumentos de propaganda
que glorificaban constantemente a Niyazov y sus logros supuestamente extraordinarios. La televisión, la radio y los periódicos presentaban una realidad alternativa donde Turkmenistán era un paraíso terrenal gobernado por el más sabio y benevolente de los líderes. Las críticas al régimen eran impensables y los periodistas que se desviaban de la línea oficial enfrentaban consecuencias severas. El acceso a información del exterior estaba severamente restringido. Internet, cuando finalmente llegó a Turkmenistán, fue controlado estrictamente, con la mayoría de los sitios web extranjeros bloqueados y la actividad en línea de los ciudadanos monitoreada constantemente. Las antenas parabólicas que permitían recibir señales de televisión extranjeras fueron prohibidas, y quienes las poseían enfrentaban multas y confiscación de equipos. Los periódicos y revistas extranjeras eran prácticamente inexistentes, y los pocos turcomanos que viajaban al exterior eran vigilados de cerca a su regreso. La educación fue otro ámbito donde el control del régimen se manifestó de manera particularmente intensa. El sistema educativo fue reformado completamente para servir los propósitos de adoctrinamiento del Estado. Las escuelas y universidades redujeron drásticamente su currículo académico, dedicando cada vez más tiempo al estudio de los escritos de Niyazov y la glorificación de su liderazgo. Las materias, consideradas potencialmente subversivas, como las ciencias sociales, la filosofía y la historia crítica, fueron marginadas o eliminadas por completo. El libro Ruhnama, escrito por el propio Niyazov, se convirtió en el texto sagrado del régimen y en el centro del sistema educativo turcomano. Este volumen, cuyo título significa El libro del alma, pretendía ser una guía espiritual y moral para el pueblo turcomano, combinando historia nacional inventada, aforismos pseudo-filosóficos y alabanzas apenas veladas al propio autor. Su estudio era obligatorio en todos los niveles educativos, desde la escuela primaria hasta la universidad, y los exámenes de cualquier materia incluían preguntas sobre su contenido. Incluso para obtener una licencia de conducir, los ciudadanos debían demostrar conocimiento del Ruhnama. Las afirmaciones contenidas en el Ruhnama oscilaban entre lo absurdo y lo delirante. Niyazov sostenía, por ejemplo, que los turcomanos habían inventado la rueda, creado las primeras civilizaciones y sido el origen de todas las grandes culturas del mundo. Estas fantasías históricas, presentadas como verdades incuestionables, reflejaban la megalomanía del dictador y su deseo de elevar a su pueblo, y por extensión a sí mismo, a una posición de preeminencia histórica mundial. El libro fue traducido a docenas de idiomas y distribuido en embajadas turcomanas alrededor del mundo, donde visitantes desconcertados podían obtener copias gratuitas de esta curiosidad literaria de la dictadura. La arquitectura y el urbanismo se convirtieron en expresiones tangibles del culto a la personalidad de Niyazov. Ashgabat fue transformada en una ciudad de mármol blanco, con edificios monumentales diseñados para impresionar y abrumar. Estatuas de Turkmenbashi proliferaron por todo el país, incluyendo una famosa estatua dorada de 12 metros de altura que coronaba el Arco de la Neutralidad en la capital. Esta estatua, conocida como el Turkmenbashi dorado, rotaba automáticamente para que siempre mirara hacia el sol, un detalle que capturaba perfectamente la mezcla de grandiosidad y absurdidad que caracterizaba al régimen. Los cambios impuestos por Niyazov afectaron cada aspecto de la vida cotidiana de los turcomanos. Renombró los meses del año y los días de la semana en honor a sí mismo, a su madre y a conceptos que él consideraba importantes. Enero se convirtió en Turkmenbashi, abril en su nombre de pila, y septiembre fue renombrado Ruhnama en honor a su libro. Los días de la semana también fueron alterados, creando un calendario único que existía solo en Turkmenistán y que complicaba innecesariamente cualquier interacción con el mundo exterior. Las prohibiciones arbitrarias eran otra característica distintiva del régimen. Niyazov prohibió la ópera y el ballet, considerándolos incompatibles con la cultura turcomana. Las grabaciones de audio en conciertos y eventos fueron prohibidas. El uso de maquillaje por parte de los presentadores de televisión masculinos fue vedado. Los dientes de oro, una tradición común en Asia Central, fueron declarados ilegales después de que Niyazov sugiriera públicamente que los ciudadanos deberían morder huesos de perro para fortalecer sus dientes naturalmente. Las barbas fueron restringidas para los jóvenes,
y el cabello largo en hombres fue prohibido. El sistema de salud turcomano sufrió enormemente bajo el gobierno de Niyazov. En un decreto particularmente devastador, el dictador ordenó el cierre de todos los hospitales fuera de la capital Ashgabat, argumentando que los enfermos podían viajar a la ciudad para recibir tratamiento. Esta medida, combinada con recortes masivos en el presupuesto de salud y la sustitución de médicos profesionales por conscriptos militares, provocó un deterioro catastrófico en los indicadores de salud pública. Las enfermedades infecciosas, que habían sido controladas durante la era soviética, resurgieron con fuerza. La mortalidad infantil aumentó, aunque las estadísticas oficiales fueron manipuladas para ocultar esta realidad. La negación de la epidemia de SIDA ilustra perfectamente la relación del régimen con la realidad. Niyazov simplemente declaró que no existían casos de VIH-Sida en Turkmenistán, y las estadísticas oficiales reflejaron esta afirmación. Los médicos que diagnosticaban la enfermedad eran presionados para registrar otras causas, y los pacientes infectados eran estigmatizados y abandonados sin tratamiento adecuado. Esta negación no era exclusiva del SIDA. Enfermedades como la tuberculosis, la hepatitis y otras dolencias fueron sistemáticamente subregistradas para mantener la ficción de que Turkmenistán era un país saludable y próspero bajo el sabio liderazgo de Turkmenbashi. La economía turcomana bajo Niyazov era un sistema híbrido que combinaba elementos del control estatal soviético con una corrupción endémica que beneficiaba principalmente al dictador y su círculo cercano. Los ingresos del gas natural, que deberían haber proporcionado prosperidad a la población, eran canalizados hacia proyectos de prestigio personal de Niyazov, desde palacios presidenciales hasta monumentos megalómanos. El ciudadano común veía poco beneficio de la riqueza natural de su país, aunque el régimen proporcionaba algunos servicios básicos gratuitos, incluyendo gas, electricidad y sal, como forma de mantener un mínimo de legitimidad. El aislamiento internacional era tanto una consecuencia como un objetivo del régimen. Turkmenistán, bajo Niyazov, mantuvo una política de lo que oficialmente se llamaba neutralidad permanente, reconocida por las Naciones Unidas en 1995. En la práctica, esta neutralidad significaba el aislamiento casi completo del país de la comunidad internacional, con mínimas relaciones diplomáticas y comerciales que no fueran relacionadas con la exportación de gas natural. Este aislamiento servía a los propósitos del régimen al limitar la exposición de los ciudadanos a ideas y realidades alternativas que pudieran generar descontento. Las relaciones con Rusia, el antiguo poder imperial, eran complejas y a menudo tensas. Moscú, aunque ya no controlaba directamente a Turkmenistán, mantenía influencia significativa a través de la dependencia del país en la infraestructura de gasoductos soviéticos para exportar su gas natural. Niyazov navegó esta relación con cautela, buscando diversificar las rutas de exportación mientras evitaba antagonizar abiertamente a su poderoso vecino. Esta dinámica económica limitaba su margen de maniobra en política exterior, a pesar de su retórica de independencia absoluta. Las relaciones de Turkmenistán con sus vecinos de Asia Central también estaban marcadas por la desconfianza y el aislamiento. Niyazov veía con suspicacia cualquier iniciativa de integración regional, temiendo que pudiera socavar su control absoluto sobre el país. Las fronteras con Uzbekistán, Kazajistán, Afganistán e Irán estaban fuertemente vigiladas, y los intercambios comerciales y humanos eran mínimos considerando la proximidad geográfica y los lazos culturales e históricos que unían a estos pueblos. Los turcomanos que tenían familiares al otro lado de las fronteras enfrentaban enormes dificultades para mantener contacto, y los viajes al extranjero requerían permisos especiales que rara vez se concedían a ciudadanos comunes. La política de visados de Turkmenistán era una de las más restrictivas del mundo. Los extranjeros que deseaban visitar el país debían obtener una carta de invitación oficial y someterse a un proceso burocrático largo y opaco. Una vez en el país, los visitantes eran frecuentemente acompañados por guías oficiales que monitoreaban sus movimientos y contactos. Los periodistas extranjeros eran particularmente mal recibidos, y aquellos que lograban ingresar al país lo hacían generalmente bajo pretextos turísticos, arriesgándose a la deportación
o peores consecuencias si sus verdaderas intenciones eran descubiertas. El culto a la personalidad de Niyazov alcanzó niveles que rivalizaban con los más extremos de la historia moderna. Su imagen estaba omnipresente en todo el país, desde enormes retratos en edificios públicos hasta pequeñas fotografías en hogares privados, cuya exhibición era prácticamente obligatoria. Los noticieros de televisión comenzaban y terminaban con himnos a Turkmenbashi, y cualquier evento público incluía prolongadas alabanzas al líder supremo. Los funcionarios públicos competían entre sí para demostrar su devoción, proponiendo honores cada vez más extravagantes que Niyazov aceptaba con fingida modestia. Los títulos y honores acumulados por Niyazov a lo largo de su gobierno formaban una lista interminable que bordeaba lo cómico si no fuera por las consecuencias trágicas de su megalomanía. Además de Turkmenbashi, ostentaba títulos como Presidente Vitalicio, Gran Saparmurat Turkmenbashi, Profeta y docenas de otros epítetos grandilocuentes. Recibió medallas y condecoraciones inventadas específicamente para él, y universidades de todo el país le otorgaron doctorados honorarios en prácticamente todas las disciplinas imaginables. Todo esto era transmitido solemnemente por los medios de comunicación estatales, como si representara logros genuinos. La vida personal de Niyazov estaba envuelta en un velo de secretismo que el régimen cultivaba deliberadamente. Se sabía que había estado casado y que tenía hijos, pero su familia rara vez aparecía en público, y su vida doméstica era un misterio incluso para los observadores más atentos. Esta opacidad contrastaba marcadamente con la omnipresencia de su imagen pública y alimentaba todo tipo de rumores y especulaciones. Se decía que su esposa vivía en Moscú, alejada del opresivo ambiente de Ashgabat, y que sus hijos habían sido educados en el extranjero, lejos de las restricciones que su padre imponía a los demás ciudadanos turcomanos. La corrupción bajo el régimen de Niyazov era sistémica y alcanzaba proporciones extraordinarias incluso para los estándares de la región post-soviética. El dictador controlaba personalmente los ingresos del gas natural, que fluían a cuentas en el extranjero, bajo su control directo, en lugar de al presupuesto estatal. Se estima que miles de millones de dólares fueron desviados de esta manera, aunque la naturaleza opaca del régimen hace imposible determinar cifras exactas. Esta riqueza personal le permitía financiar sus proyectos megalómanos sin rendir cuentas a nadie, mientras la población general vivía en condiciones de pobreza relativa a pesar de la riqueza natural del país. Los proyectos de construcción emprendidos por Niyazov reflejaban sus prioridades distorsionadas. Mientras los hospitales cerraban y el sistema educativo se deterioraba, se invertían sumas astronómicas en palacios presidenciales, monumentos y edificios de prestigio. El Palacio del Conocimiento, una biblioteca monumental revestida de mármol blanco, fue construido en forma del runama abierto, un diseño que capturaba perfectamente la fusión de megalomanía y absurdidad que caracterizaba al régimen. En su interior, junto con algunos libros, se exhibían principalmente copias del runama en diferentes idiomas y materiales propagandísticos que glorificaban a Turkmenbashi. El zoológico de dinosaurios de Ashgabat representaba otra manifestación de las excentricidades de Niyazov. Este parque temático presentaba réplicas de dinosaurios a tamaño natural, en un país donde tales atracciones parecían completamente fuera de lugar, dado el contexto de necesidades básicas insatisfechas. Sin embargo, para Niyazov, estos proyectos servían el doble propósito de demostrar la modernidad de Turkmenistán bajo su liderazgo y de proporcionar entretenimiento controlado a una población a la que se le negaban la mayoría de las otras formas de diversión y expresión cultural. El Palacio de Hielo, un estadio de hockey sobre hielo construido en pleno desierto, donde las temperaturas superan regularmente los 45 grados centígrados, ejemplificaba el desprecio del régimen por la racionalidad económica y las necesidades reales de la población. El hockey sobre hielo no tenía ninguna tradición en Turkmenistán, y el costo de mantener una pista de hielo en condiciones desérticas era astronómico. Sin embargo, Niyazov había decidido que su país tendría tales instalaciones, y su palabra era ley. El palacio fue construido, y posteriormente quedó en gran medida sin uso, un monumento a la vanidad y el derroche de recursos. La obsesión de Niyazov con su legado
se manifestaba en formas cada vez más extrañas a medida que avanzaba su gobierno. En 2004, ordenó la construcción de un palacio de hielo en las montañas Kopet Dag, a las afueras de Ashgabat, que incluiría un zoológico con pingüinos vivos. Este proyecto, absurdo en un país con clima desértico y recursos limitados, representaba la desconexión total del dictador con la realidad de su pueblo. Mientras tanto, las pensiones eran recortadas, los beneficios sociales disminuían y la infraestructura básica se deterioraba por falta de mantenimiento. El control sobre la religión era otro aspecto fundamental del régimen de Niyazov. Aunque el Islam era nominalmente la religión mayoritaria en Turkmenistán, su práctica estaba estrictamente regulada por el Estado. Las mezquitas operaban bajo supervisión gubernamental y los líderes religiosos eran nombrados y controlados por las autoridades. El régimen promovía una versión del Islam compatible con el culto a la personalidad de Turkmenbashi, y el Ruhnama fue elevado a un estatus cuasi sagrado, equiparado con el Corán en algunos contextos oficiales. Esta elevación del Ruhnama a texto sagrado generó considerable controversia incluso entre los observadores religiosos más cautelosos. Niyazov ordenó que copias de su libro fueran colocadas junto al Corán en las mezquitas, y algunos informes sugieren que se esperaba que los fieles trataran ambos textos con igual reverencia. Los líderes religiosos que objetaron esta práctica fueron silenciados o reemplazados, y la resistencia religiosa al régimen fue aplastada con la misma eficiencia que cualquier otra forma de oposición. Las minorías religiosas enfrentaban restricciones adicionales bajo el régimen de Niyazov. Los cristianos, incluyendo tanto a las comunidades ortodoxas rusas heredadas de la era soviética como a grupos protestantes más recientes, estaban sujetos a vigilancia intensiva y limitaciones en sus actividades. Los testigos de Jehová y otros grupos considerados sectas eran perseguidos activamente, con sus miembros arrestados y sus reuniones disueltas por la policía. La libertad religiosa, como todas las demás libertades, existía solo en la medida en que no contradijera los dictados del régimen. El sistema legal turcomano bajo Niyazov era una farsa que servía exclusivamente los intereses del poder. Los jueces eran nombrados directamente por el presidente y podían ser destituidos a su voluntad, eliminando cualquier pretensión de independencia judicial. Los juicios de opositores políticos eran espectáculos prefabricados, donde las confesiones, frecuentemente obtenidas bajo tortura, eran presentadas como evidencia irrefutable. Los acusados rara vez tenían acceso a abogados competentes, y las sentencias eran dictadas de antemano por las autoridades políticas. Las condiciones en las prisiones turcomanas eran notoriamente brutales. Los informes de organizaciones de derechos humanos describían hacinamiento extremo, alimentación inadecuada, atención médica inexistente y abuso sistemático por parte de los guardias. Los prisioneros políticos enfrentaban condiciones particularmente duras, frecuentemente siendo mantenidos en aislamiento prolongado y sometidos a torturas físicas y psicológicas. Muchos no sobrevivían sus condenas, y sus familias a menudo no eran informadas de sus muertes hasta mucho tiempo después. El trabajo forzado era otra característica del sistema penal turcomano. Los prisioneros eran obligados a trabajar en proyectos de construcción y agricultura sin compensación, en condiciones que violaban todas las normas internacionales de derechos laborales. Este sistema recordaba los campos de trabajo soviéticos que supuestamente habían quedado en el pasado, pero que en realidad continuaban bajo una nueva administración. La producción de algodón, en particular, dependía en gran medida del trabajo de prisioneros y de la movilización forzosa de estudiantes y trabajadores durante la temporada de cosecha. El ejército turcomano bajo Niyazov era una institución peculiar que reflejaba las prioridades distorsionadas del régimen. A pesar de la retórica sobre la neutralidad permanente del país, se mantenían fuerzas armadas significativas, aunque su capacidad real de combate era cuestionable. El servicio militar obligatorio era utilizado tanto para adoctrinamiento como para proporcionar mano de obra barata para proyectos de construcción y agricultura. Los soldados pasaban más tiempo trabajando en los campos o construyendo monumentos que entrenando para funciones militares genuinas. La paranoia de Niyazov respecto a posibles conspiraciones militares llevó a frecuentes purgas en las filas de las Fuerzas Armadas.
Los oficiales de alto rango eran rotados constantemente para evitar que acumularan poder o lealtades personales que pudieran amenazar al régimen. Los servicios de inteligencia militar estaban subordinados a las agencias de seguridad civil, y cualquier indicio de descontento era investigado con extrema severidad. Esta atmósfera de sospecha permanente debilitaba la cohesión y eficacia de las Fuerzas Armadas, pero garantizaba que no representaran una amenaza para el poder de Turkmenbashi. La política exterior de Turkmenistán bajo Niyazov estaba dominada por la necesidad de mantener el flujo de exportaciones de gas natural, mientras se preservaba el aislamiento político del país. Las relaciones con Rusia eran cruciales, dado que el gas turcomano llegaba a los mercados europeos a través de gasoductos que atravesaban territorio ruso. Moscú utilizaba esta dependencia como palanca de presión, frecuentemente renegociando precios y condiciones en términos desfavorables para Ashgabat. Niyazov buscó diversificar las rutas de exportación, explorando posibilidades hacia Irán, China y a través del Mar Caspio hacia Turquía y Europa. Pero estos proyectos avanzaron lentamente durante su gobierno. Las relaciones con Estados Unidos experimentaron fluctuaciones significativas durante el gobierno de Niyazov. Washington, aunque crítico de los abusos de derechos humanos en Turkmenistán, también reconocía el valor estratégico del país y sus recursos energéticos. Después de los ataques del 11 de septiembre de 2001, la importancia de Turkmenistán aumentó debido a su frontera con Afganistán. Niyazov permitió el uso del espacio aéreo turcomano para operaciones de la coalición liderada por Estados Unidos, y recibió a cambio un trato relativamente benigno por parte de Washington respecto a su historial de derechos humanos. Las organizaciones internacionales de derechos humanos denunciaron consistentemente las condiciones en Turkmenistán a lo largo del gobierno de Niyazov. Human Rights Watch, Amnistía Internacional y otras organizaciones publicaron informes detallados sobre la represión política, la tortura, las restricciones a la libertad de expresión y los demás abusos del régimen. Sin embargo, estas denuncias tuvieron poco impacto práctico, dado el aislamiento del país y la falta de voluntad de las potencias occidentales para presionar seriamente a un proveedor de energía estratégicamente ubicado. Las Naciones Unidas también expresaron preocupación por la situación en Turkmenistán, aunque su capacidad de acción era limitada. Los relatores especiales sobre derechos humanos solicitaron repetidamente visitar el país, pero sus solicitudes fueron sistemáticamente rechazadas o ignoradas. Las resoluciones y declaraciones de organismos de la ONU eran desestimadas por el régimen como interferencias en los asuntos internos del país. La comunidad internacional, dividida por intereses económicos y estratégicos, nunca logró presentar un frente unido que pudiera presionar efectivamente a Niyazov para que moderara sus políticas. Los últimos años del gobierno de Niyazov estuvieron marcados por un deterioro visible de su salud, aunque los detalles eran mantenidos en secreto por el régimen. Se sabía que sufría de problemas cardíacos y que había sido tratado por médicos extranjeros en varias ocasiones. En 2004, se sometió a una cirugía cardíaca en Alemania, un viaje que generó considerable especulación sobre su estado de salud y la sucesión eventual. Sin embargo, a su regreso, continuó gobernando con el mismo control férreo, sin dar indicaciones sobre quién podría sucederlo. La cuestión de la sucesión era particularmente problemática, dado el sistema personalista que Niyazov había construido. No existían instituciones independientes que pudieran gestionar una transición ordenada, y el dictador había eliminado sistemáticamente a cualquier figura que pudiera representar un potencial sucesor. Los funcionarios de alto rango eran rotados constantemente y sometidos a humillaciones públicas para evitar que acumularan prestigio o seguidores propios. Esta estrategia, aunque efectiva para mantener el poder de Niyazov, dejaba al país sin ningún mecanismo claro para la transferencia del poder. El 21 de diciembre de 2006, Saparmurat Niyazov murió de un paro cardíaco, a la edad de 66 años. Su muerte fue anunciada por la televisión estatal con el luto protocolar apropiado para un líder de su estatura autoproclamada. El país que dejaba atrás era profundamente diferente del que había heredado al final de la era soviética, transformado por sus obsesiones personales y su control totalitario. Los monumentos de mármol blanco, las estatuas doradas
y los edificios grandiosos permanecían como testimonios físicos de su megalomanía, mientras que las cicatrices menos visibles de la represión y el aislamiento marcaban profundamente a la sociedad turcomana. La transición del poder después de la muerte de Niyazov fue sorprendentemente rápida y sin conflictos aparentes. El viceprimer ministro Gurbanguly Berdimuhamedov emergió como el nuevo líder, inicialmente como presidente interino, y posteriormente ganando elecciones presidenciales con márgenes soviéticos familiares. Berdimuhamedov, un dentista de profesión que había servido como ministro de Salud, representaba continuidad más que cambio, aunque pronto comenzaría a desmantelar algunos de los aspectos más extremos del culto a la personalidad de su predecesor. Los cambios introducidos por Berdimuhamedov fueron en su mayoría cosméticos. La estatua dorada rotatoria de Niyazov fue reubicada fuera del centro de la ciudad. Los meses del año recuperaron sus nombres tradicionales y el Ruhnama perdió algo de su estatus cuasi sagrado. Sin embargo, la estructura fundamental del régimen autoritario permaneció intacta. La represión política continuó. La libertad de prensa siguió siendo inexistente y los ciudadanos turcomanos permanecieron bajo vigilancia constante. Berdimuhamedov simplemente reemplazó el culto a Niyazov con un culto a sí mismo, aunque con menos extravagancias manifiestas. Si te gustó este recorrido por la historia de Saparmurat Niyazov, suscríbete al canal para más contenido sobre los dictadores más fascinantes y terribles de la historia. El legado de Niyazov es profundamente ambivalente y continúa afectando a Turkmenistán hasta el día de hoy. Por un lado, logró mantener la estabilidad en una región frecuentemente convulsionada por conflictos étnicos, religiosos y políticos. Turkmenistán evitó la guerra civil que devastó a Tayikistán, las revoluciones de colores que sacudieron a Georgia, Ucrania y Kirguistán, y las tensiones étnicas que han plagado a otros estados post-soviéticos. Sin embargo, esta estabilidad fue comprada al precio de la libertad, la verdad y el desarrollo humano de millones de personas. El aislamiento impuesto por Niyazov dejó a Turkmenistán mal preparado para el mundo globalizado del siglo XXI. Generaciones de turcomanos fueron educadas con currículos empobrecidos que priorizaban la memorización del Ruhnama sobre el pensamiento crítico y las habilidades técnicas. El sistema de salud, devastado por sus políticas, ha dejado un legado de problemas sanitarios que tomará décadas remediar. La dependencia del gas natural, sin diversificación económica significativa, ha creado una vulnerabilidad estructural que las fluctuaciones del mercado energético han expuesto repetidamente. La sociedad turcomana emergió de la era Niyazov profundamente traumatizada y desconfiada. Décadas de vigilancia y represión han creado hábitos de autocensura y miedo que no desaparecen simplemente porque el dictador haya muerto. Las redes familiares y de confianza que existían antes de la independencia fueron erosionadas por las políticas del régimen, y la atomización social resultante dificulta la organización civil independiente. El miedo a hablar abiertamente, incluso en contextos privados, persiste como un reflejo condicionado por años de terror. La comunidad turcomana en el exilio, aunque pequeña comparada con las diásporas de otros países represivos, ha mantenido viva la memoria de los abusos del régimen y la esperanza de un futuro diferente para su patria. Periodistas, activistas y académicos turcomanos dispersos por Europa, Estados Unidos y otros países continúan documentando las condiciones en Turkmenistán y presionando por cambios democráticos. Sin embargo, su influencia sobre los acontecimientos dentro del país es limitada, dado el férreo control que el régimen mantiene sobre las comunicaciones y las fronteras. Las comparaciones entre Niyazov y otros dictadores del siglo XX son inevitables y reveladoras. Su culto a la personalidad rivalizaba con los de Stalin, Mao o Kim Il-sung en su intensidad, aunque operaba a una escala más reducida dado el tamaño modesto de Turkmenistán. Como estos otros dictadores, Niyazov combinó la represión brutal con la manipulación ideológica, creando un sistema donde la realidad misma era definida por el Estado. Sin embargo, a diferencia de ellos, sus ambiciones geopolíticas eran limitadas, contentándose con el control absoluto de su propio pequeño reino sin aspiraciones, de exportar su modelo o expandir su territorio. La extravagancia de Niyazov lo distingue de la mayoría de los dictadores modernos,
y lo hace particularmente memorable, aunque esta memorabilidad puede oscurecer la seriedad de los crímenes de su régimen. Las prohibiciones absurdas, los cambios de calendario, las estatuas doradas rotatorias son frecuentemente citados con incredulidad o incluso humor negro por observadores externos. Sin embargo, detrás de estas excentricidades había un sistema de control social que destruía vidas, separaba familias y negaba a millones de personas sus derechos más básicos. La tentación de tratar a Niyazov como un personaje caricaturesco debe resistirse para honrar el sufrimiento de sus víctimas. El papel del gas natural en sostener el régimen de Niyazov tiene implicaciones más amplias para la comprensión de cómo los recursos naturales pueden convertirse en una maldición para los países que los poseen. La llamada maldición de los recursos ha sido estudiada extensamente por economistas y politólogos, y Turkmenistán representa un caso de estudio paradigmático. Los ingresos del gas permitieron a Niyazov financiar sus excesos sin necesidad de desarrollar una economía productiva o de rendir cuentas a su población. La riqueza natural que debería haber beneficiado a todos los turcomanos fue capturada por el dictador y su círculo cercano. La responsabilidad de la comunidad internacional en permitir la continuidad del régimen de Niyazov también merece consideración crítica. Las potencias occidentales, particularmente después del 11 de septiembre de 2001, priorizaron la cooperación estratégica con Turkmenistán sobre la defensa de los derechos humanos. Las empresas de energía de múltiples países continuaron haciendo negocios con el régimen, proporcionando recursos financieros y legitimidad internacional a cambio de acceso a las reservas de gas. Esta complicidad, aunque comprensible en términos de realpolitik, contribuyó a prolongar el sufrimiento del pueblo turcomano. No hay duda de que Saparmurat Niyazov fue uno de los dictadores más peculiares y opresivos de finales del siglo XX y principios del XXI. Su régimen combinó la represión sistemática heredada del modelo soviético con un culto a la personalidad de proporciones grotescas y una serie de políticas absurdas que solo la concentración total del poder puede explicar. Gobernó un país rico en recursos naturales como si fuera su feudo personal, saqueando su riqueza mientras imponía privaciones a su pueblo. Las cifras exactas de sus víctimas son difíciles de establecer dado el secretismo del régimen, pero miles de personas fueron encarceladas, torturadas o asesinadas por su gobierno, mientras que millones más sufrieron las consecuencias de sus políticas destructivas en la salud, la educación y la vida cotidiana. Turkmenistán, bajo Niyazov, fue un experimento en el totalitarismo del siglo XXI, demostrando que incluso en la era de la globalización y las comunicaciones instantáneas, un régimen determinado puede aislar a su población y mantener un control casi absoluto. Las lecciones de este experimento son sombrías pero importantes para quienes se preocupan por la defensa de la libertad y los derechos humanos en todo el mundo. Mientras existan recursos naturales que puedan financiar la autocracia, mientras la comunidad internacional anteponga sus intereses económicos a sus principios declarados, y mientras las poblaciones puedan ser atomizadas y atemorizadas hasta la sumisión, regímenes como el de Niyazov seguirán siendo posibles. ¿Qué opinas sobre Saparmurat Niyazov? ¿Fue quizás el dictador más excéntrico de la era moderna, o sus extravagancias simplemente ocultaban un régimen de represión similar a tantos otros? ¿Crees que la comunidad internacional podría haber hecho más para presionar por cambios en Turkmenistán? Por favor, déjanos tu opinión en la sección de comentarios. Y si te gustó este video, suscríbete al canal para más contenido sobre las figuras que marcaron la historia del siglo XX. Mientras tanto, muchas gracias por ver.